Hola, queridos oyentes. Mi nombre es Daniela Cárdenas Valencia y la compañera Norlady Copete Perea. Soy psicóloga clínica y mi compañera es pedagoga. En este momento estamos cursando la maestría con la Universidad Iberoamericana en Educación con Enfoque Inclusivo. En esta oportunidad vamos a desarrollar una actividad de la Cátedra de Pedagogías Críticas y Decoloniales, guiados por el docente Luis Martínez. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama Miradas históricas y la pandemia como punto de quiebre del modelo educativo. Bienvenidos. En este episodio, en el que reflexionaremos sobre cómo la historia de los sistemas educativos han modelado lo que somos hoy y sobre los desafíos contemporáneos que interpelan nuestras prácticas pedagógicas. A partir de los doctores Pérez, Hidarraga y Maldonado, analizaremos el desarrollo histórico de la educación en Iberoamérica y en nuestro país, Colombia. Abordaremos también un acontecimiento del siglo XXI que transformó profundamente la educación en nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué no decirlo? También en las universidades, la pandemia, el COVID-19. Los invito a acompañarnos en este recorrido que conecta pasado, presente y futuro educativo. Se realizará una reflexión sobre cómo la historia de los sistemas educativos iberoamericanos nos ayuda a comprender las prácticas pedagógicas actuales, apoyados en los autores antes mencionados. Para comprender nuestro pasado en la educación tenemos que ir un tiempo atrás. Autores como Ossenbach del 2004 nos enseña que los sistemas educativos iberoamericanos surgen inspirados en los modelos franceses, europeos, alemanes y españoles. Estos sistemas se consolidaron en torno a proyectos estatales que buscaban homogeneizar y modernizar la sociedad, lo que convirtió a la educación en un instrumento de cohesión nacional. Sin embargo, este proceso también creó tensiones con la educación religiosa. La educación es secular, la educación y otros proyectos estatales y las prácticas locales. De hecho, como escribe el autor, los proyectos estatales orientados a la cohesión social y la modernización definieron profundamente los modelos educativos. Entendamos que la centralización, la rigidez curricular, las desigualdades educativas y otros elementos de nuestra realidad continúan hoy en día, por lo que estos elementos todavía nos afectan significativamente, haciendo que la creación de modelos pedagógicos más reflexibles y críticos sean un desafío. Por otra parte, según los doctores Pérez y Darraga, la historia educativa en Colombia ha sido marcada por disputas ideológicas. Como lo podemos recordar, los liberales y los conservadores aún se reflejan las tensiones actuales alrededor del currículo, la evaluación y el rol del Estado en la educación. También debemos recordar que el modelo educativo confesional dirigido por la Iglesia, la cual se centraba en la moral, y esta se mantuvo durante la colonia. Cuando hablamos de los liberalismos, esto fue en el siglo XIX y tuvo como objetivo modernizar la educación, promover la libertad del pensamiento y el acceso a la instrucción pública. No obstante, los debates entre los conservadores y liberales dejaron huella profunda que seguimos viviendo en este momento dentro de nuestra educación. Por otra parte, en el siglo XX, en el ámbito de la educación hubo nuevas desigualdades. Se ven estos patrones históricos implicados porque incluso hoy el acceso a la calidad educativa en Colombia continúa marcado por una profunda brecha social y regional, acentuando severamente la desigualdad. Hablaremos también de otro autor, Maldonado. Describe cómo en Europa el desencanto con la educación tradicional impulsa nuevos movimientos pedagógicos que buscan emancipación y conciencia crítica, algo que dialoga con los desafíos latinoamericanos actuales.
En este desencanto se origina principalmente porque son dictadoras, repetitivas y que se desconectan con la realidad de este siglo. Como respuesta emergieron las pedagogías críticas, que ponen énfasis en la autonomía del estudiante, la reflexión, la participación y la transformación social. Por favor, compañera, continúa. Gracias. Complementando lo que dice la compañera Daniela, esta nueva corriente de la cual nos habla Maldonado nos hace reflexionar sobre las escuelas en donde el concepto es seguir reglas y normas impuestas, sino como un escenario para formar ciudadanos conscientes y capaces de incidir en su entorno. Estas ideas dialogan fuertemente con los actuales retos que enfrenta el sistema educativo latinoamericano. La pregunta que les invito a analizar es, ¿cómo reconocer la historia nos permite actuar pedagógicamente hoy? Otro tema importante del cual vamos a hablar es el de la pandemia, como punto de quiebre del modelo educativo, no solamente para las escuelas, sino también en universidades y en el entorno laboral y familiar. La pandemia del COVID-19 presentó un antes y un después en la historia educativa reciente. De un momento a otro, la escuela fue trasladada a un entorno virtual para el que nadie estaba preparado. En algunas universidades ya existía este modelo, pero era muy complejo. Para las escuelas en nuestro país fue algo muy complicado que nadie realmente estaba preparado para enfrentar, y menos el sistema educativo. Las tecnologías y la conectividad fueron y son lo que podemos ver como desigualdad. Aquí podemos observar las brechas estructurales. Toda esta temática que afectó a nuestros escolares en su desarrollo fue mencionada por los autores Ochenbach, Pérez e Hidarraga, quienes siempre hablaron sobre las brechas y las diferencias entre las zonas rurales y urbanas, así como el acceso a materiales educativos. Tuvimos que afrontar problemas evidentes desde los inicios del sistema educativo iberoamericano, que se hicieron mucho más notables durante esta emergencia sanitaria. Algo que personalmente encontré relevante sobre esto fue el impacto negativo que tuvo en los estudiantes, particularmente en sus habilidades sociales. Este periodo vio una pérdida de contacto prolongado cara a cara para niños, adolescentes y adultos, especialmente durante etapas clave, contribuyendo a los cambios observados en las nuevas formas en que los estudiantes ahora interactúan, resuelven conflictos, regulan sus emociones y construyen relaciones. Desde la parte psicológica, los chicos empezaron a presentar estados de ansiedad social y dificultades para la comunicación de forma espontánea. Además, cabe rescatar que el aprendizaje fue completamente diferente y para el cual no estábamos preparados. Ya no eran los docentes solo los responsables de la educación, sino también los padres de familia, quienes no estaban preparados para el desarrollo educativo de sus hijos en esta etapa. Tuvieron que hacer lo mejor que pudieron para enseñarle a sus hijos habilidades y destrezas en la parte educativa. Este escenario invita a pensar la escuela desde una perspectiva crítica. Como mencionaba Maldonado, la educación debe partir de las experiencias reales de los estudiantes. Hoy sabemos que estas experiencias incluyen aislamiento, miedo, incertidumbre y nuevas formas de relacionarse. Ignorar estos elementos sería desconocer una dimensión fundamental del desarrollo humano, especialmente con las TIC. La historia nos muestra que no hemos avanzado a pasos agigantados en las prácticas y las políticas que el sistema educativo necesita. Como reflexión, la pandemia nos deja que la educación a través de los años no ha tenido un progreso, sino que por lo contrario, las desigualdades se evidencian en la superficie de una problemática educativa tradicional que en conclusión, en lo absoluto,
responde a las necesidades de la educación del siglo XXI. Como aprendizaje en este contexto, nos enseña la necesidad de una pedagogía humana, equitativa y justa que cumpla con los espacios que realmente se necesitan para una educación de calidad. Definitivamente, la pandemia nos deja el replanteamiento de modelos educativos que ya no van con esta realidad, así como la necesidad de actualizar nuestras prácticas hacia enfoques más justos, más críticos y más integrados en el desarrollo integral de todos los estudiantes. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima ocasión.